Información, cultura y entretenimiento. RCI. Estamos conectados con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, destacadísimo experto en estos temas. Doctor Urbiola, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señor Monroy. Estoy a su disposición. Sí, justamente dábamos estas apreciaciones de inicio, doctor. No sé cuál es su consideración respecto a lo que hemos estado comentando. Bueno, yo acabo de conectarme en realidad con el audio, pero entiendo de que su preocupación es toda esta situación que se genera en el momento tanto político como económico y social a raíz de las condiciones que genera esta pandemia y también las funciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo que deben ser armoniosas para poder no solamente afrontar la crisis sanitaria, sino también las consecuencias que ésta ha generado en el ámbito económico y también en el ámbito social, que requieren una urgente preocupación y atención por parte del gobierno y que obviamente exigen una función coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo para priorizar una agenda que nos permita no solamente afrontar esta situación, sino también con miras a la celebración del bicentenario, que esperamos sea la oportunidad para reiniciar un crecimiento económico que a su vez nos permita seguir reduciendo la pobreza, que en esta oportunidad lamentablemente hemos retrocedido como consecuencia de las pérdidas de miles de puestos de trabajo y el cierre de muchas empresas. Eso yo deseo que pueda solucionarse prontamente, pero exige el concurso no solamente del gobierno, sino de todos los peruanos. Capacidad y recursos tenemos, yo creo que hay que ponerle mucho empeño y obviamente los medios de comunicación social como los que usted desempeña son muy importantes y necesarios para hacer frente a toda esta situación. Sí, gracias doctor. Ahora, entrando en materia justamente, creemos oportuna el pedido que ha hecho el presidente del Congreso al presidente de la Comisión de Constitución para que este tema del levantamiento de fueros, de inmunidades o del antejuicio a los altos funcionarios sea reconsiderado y que además las demás fuerzas políticas y sociales sean convocadas para dar su opinión, porque él ha reconocido que ha habido, el señor Chejade me refiero, ha habido un apresuramiento respecto a esta votación primera el día 5 de julio, y que él dijo, bueno, lo que pasa es que yo no podía alterar lo que los demás miembros de la comisión puedan haber votado, porque yo soy el presidente de la comisión, pero no manejo el voto de los demás. Entonces, lo que ha ocurrido ahí simplemente es que ha habido una falta de información, ¿cree usted, respecto a las implicancias de lo que pudiera haberse aprobado finalmente? ¿O es que hay ahí una consigna política respecto a que se quiere falsamente homologar a todos los funcionarios? O sea, yo soy congresista, me quedo sin inmunidad, entonces el presidente también y los demás funcionarios también, porque acá todos somos iguales. Pero esa es una falacia, es un sofisma. No sé cómo lo considera usted. Lo que observamos ese domingo en el que el Pleno del Congreso de la República se reunió en una sesión maratónica, lo podemos considerar como una respuesta política muy emocional, pero lamentablemente poco consciente de lo que podía generar en nuestro ordenamiento jurídico y fundamentalmente constitucional, afectando el sistema democrático. Yo lo he considerado desde un principio como una respuesta política, pero lamentablemente desde el punto de vista jurídico y constitucional era una medida que no iba a significar una modificación positiva en nuestro sistema democrático, sino por el contrario, iba a alterar gravemente en nuestro sistema. Para esto debo mencionar que la democracia es uno de los menos, populares a veces y menos perfectos que puede existir, pero creo que no hay otro sistema que lo pueda reemplazar. La democracia tiene una serie de defectos, pero no hay otro sistema que lo reemplace y creo que en el mundo ocurre esto de manera general. Por lo tanto, creo que todos debemos estar empeñados en perfeccionar el sistema democrático y no en deformarlo o
o retroceder alterando las instituciones. Nuestra vida republicana, desde 1823, hemos tenido 12 constituciones que a lo largo de nuestra historia han venido haciéndose ajustes, ¿no? Toda reforma constitucional requiere fundamentalmente un debate, y podríamos decir, más o menos tomando figuras que se pueden ajustar muy bien para entender, una cirugía de alta especialidad para poder hacer los ajustes, las operaciones, quitar algo o poner algo con mucha precisión, porque cuando se toman medidas como las que se tomó ese día de manera emocional para dar una respuesta política, no generaban ninguna modificación que perfeccionara nuestro sistema, más bien lo mutilaba y lo alteraba de tal manera que iba a romper el equilibrio de poderes en un sistema de división de poderes que es tan importante. Muchos, y creo que en esto ha insistido lamentablemente el señor presidente de la República a lo largo de más de un año, y dio incluso origen a la disolución del Congreso, con mucha vehemencia y quizás con la intención de identificarse con un clamor popular sobre el tema de la inmunidad y la necesidad de eliminarla. Y yo creo que ese ha sido un grave error, porque las instituciones de la democracia tienen una función, tienen una finalidad que cuando se mal utiliza, lamentablemente, producen efectos o resultados contradictorios. El tema de la inmunidad, por ejemplo, no ha sido considerada como una herramienta necesaria para la función congresal. Y es que, claro, la inmunidad no es un privilegio de los congresistas, a tal extremo que ningún congresista podría, por ejemplo, renunciar a la inmunidad personalmente. No le corresponde, no lo puede hacer. ¿Y por qué? Porque la inmunidad es una prerrogativa del fuero congresal para garantizar una función que es tan importante en esta labor, que es la fiscalización. Entonces, cuando esta herramienta lamentablemente cae en manos de un Congreso irresponsable como fue el anterior, de un Congreso que no supo entender que esa es una herramienta importante para su labor, se producen pues los efectos, ¿no?, que todos conocemos, un rechazo de la población a la inmunidad, porque se ha utilizado para apañar y para proteger prácticamente a delincuentes que hoy curren condena. Entonces lo que tenemos que hacer es que en principio llegue al Congreso gente sin ningún antecedente penal, sin ninguna trayectoria que pueda ser reprobada, y que no se escude en estas herramientas que son tan necesarias para el funcionamiento del sistema democrático. Y obviamente eso requiere que también existan partidos políticos responsables para saber escoger a quienes van a llevar al Congreso Nacional. Y creo que en ese sentido hay una reforma que incluso se aprobó en esa misma legislatura para evitar que personas con sentencias penales, privativas de la libertad por hasta 4 años, puedan postular para no solamente cargos electivos, sino de confianza. Esa me parece una medida que es muy importante en el contexto que vive actualmente nuestra sociedad, de una corrupción generalizada, y que ojalá pueda algún día acabar, pero hay que tomar medidas, de tal manera que el tema de la inmunidad es un tema que se debe debatir ampliamente, y no en la forma como todos los peruanos hemos visto ese día, sin ningún debate con la aprobación de un dictamen que surgió en el cuarto de hora, en el cuarto intermedio que hizo el Pleno, con un dictamen que no fue votado ni siquiera analizado y debatido en la Comisión de Constitución. Claro. Ahora, doctor, en el tema de las razones por las que se ha levantado tanto cuestionamiento sobre esta votación, y además llama la atención porque varios líderes de las fuerzas políticas que votaron a favor y varios miembros de las bancadas han dicho que fueron sorprendidos y que en realidad no quisieron votar a favor, sino que les habían dicho una cosa y resultó otra. Entonces eso es una cosa que no se puede creer, ¿no? Porque además está todo el tema del esquema de influencia que tienen los propios asesores de los congresistas,
y de las propias comisiones, que son de un elevado nivel profesional, ¿no es cierto?, y de competencias comprobadas. Entonces, eso por un lado, pero por otro, en el fondo del asunto está que se haya querido, por un lado, levantar la inmunidad parlamentaria, pero por otro lado, ampliar el paraguas de protección, ¿no es cierto?, para los propios congresistas, porque no serían, en el supuesto de los textos que ahí se están aprobando, no serían pues pasibles de ser acusados o no serían responsables por actos cometidos en el ejercicio de su función. Entonces ese ejercicio de la función la ampliaban de una manera escandalosa. Entonces había una contradicción ahí, y por eso es que renunciaron los miembros de la comisión consultiva sobre todo, y por eso es que ahora se está sometiendo a una reconsideración. ¿Cómo ve usted las posibilidades de lo que va a ocurrir sobre este proyecto? Bueno, yo pienso de que ante lo que usted ha mencionado con acierto, muchos líderes políticos en cierta forma han retrocedido y han incluso manifestado que han sido sorprendidos. Bueno, yo creo que me ratifico en la impresión que tengo, en el sentido de que esta ha sido una reacción política pasional, ¿no? Y cuando dijeron, bueno, si nos quitan la inmunidad, las quitamos a todos, sin sino, digamos, tener en cuenta que estaban afectando el sistema democrático gravemente. Entonces, también es cierto de que al día siguiente, o ante la reacción que tuvimos los miembros del Consejo Consultivo de renunciar ante flagrante violación constitucional, se han dado cuenta, creo que no son tontos, que aspirar, como muchos de ellos aspiran a hacer gobierno en el 2021, bajo un sistema prácticamente amputado, con un presidente de la República expuesto a ser procesado por cualquier motivo durante su mandato, ministros de Estado sin antejuicio que podrían estar concurriendo todos los días a un juzgado, un tribunal constitucional sin inmunidad y sin la inviolabilidad de voto y de opinión, un defensor del pueblo también maniatado, sin la inmunidad y sin la inviolabilidad de voto y opinión. Dijeron, bajo ese sistema no vamos a poder gobernar. Si queremos darle un golpe al actual presidente, creo que eso va a ser un golpe también a nosotros mismos, si es que pretendieran llegar a la presidencia de la República, y hay muchos que aspiran a eso. Es obvio que en el Congreso hay más de una persona, no solamente entre los congresistas, sino que representan a muchas personas que aspiran a esto. Entonces, yo creo que, habiéndose dado cuenta de esto, era evidente de que se estaba alterando el sistema democrático. No se le estaba dando un golpe al señor Vizcarra, sino alterando el sistema democrático, y felizmente que se han dado cuenta ante la reacción que tuvimos algunos miembros del Consejo Consultivo. Y yo considero de que este proyecto ya no puede ser aprobado. Yo confío en que los congresistas que se han dado cuenta de esta situación van a votar en contra, y por lo tanto no se va a obtener la segunda votación para que pueda convertirse en ley de reforma constitucional. Porque hay una situación que hay que decirla. Si le cambian o le quitan una coma a este proyecto, ya no sería la segunda votación, sería la primera votación para ese proyecto con la modificación. Por tanto, yo creo que es un proyecto que merece que se vaya al archivo. Y eso es lo que me parece va a pasar. Y esto no opta para que en cualquier momento cualquier congresista o el Ejecutivo puedan plantear una reforma relativa a la inmunidad, pero que sea viable. Y siempre he pensado de que es el Congreso el que debe levantar, pero asumiendo su responsabilidad, la debe levantar acotando los términos para hacerlo, y si no lo hace en un determinado plazo, se entiende de que la Corte Suprema puede proceder al juzgamiento de quienes están en esta situación. Y otra medida también muy importante es que se pongan los filtros, tanto en los partidos políticos, para no poner en sus nóminas a gente con antecedentes penales, y también en la ley electoral para impedir que quienes tienen antecedentes o sentencias, aún en primera instancia, no puedan postular. Muchos han dicho se está violando el principio de inocencia, la presunción de inocencia, pero todos los derechos fundamentales, hasta la vida, tienen una limitación. La vida, por ejemplo, tiene una limitación cuando nuestra Constitución permite la pena de muerte en caso de traición a la patria, ¿no es cierto?, en estado de guerra. Esta es una limitación incluso al derecho a la vida, en casos extremos, porque por medio está
el gran interés nacional de ser fiel a la patria. Bueno, el derecho también a ser elegido es un derecho que la misma Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que puede ser reglamentado, ¿no? Porque de por medio hay un interés superior, no solo el interés individual de postular a un cargo público, sino el interés superior de garantizar que el órgano legislativo tan importante en el sistema democrático no pueda ser afectado por conductas que riñen contra, digamos, el orden y sobre todo la honestidad con la que deben actuar los congresistas. Pero Entonces, doctor, sí, señor Monroy. lo que quería puntualizar es lo siguiente, a propósito de lo que usted está diciendo de manera tan clara. Impedir la postulación de las personas que están siendo o que han sido condenadas, que tienen una sentencia, perdón, una resolución negativa o perjudicial para ellos en la primera instancia. Entonces, eso no solamente según los críticos de esta solución, sino también algunos otros expertos, sus colegas, han dicho que se viola el principio de inocencia, pero también el principio de doble instancia. Porque puede ser que por un tema de animadversión o de rivalidad política alguien pueda ser acusado y esta persona es sentenciada en primera instancia, pero luego en una segunda instancia se llega a probar que esta fue una acusación interesada y que, bueno, hubo todo tipo de distorsiones. ¿Cómo ve usted este asunto? Mire usted, señor Monroy, hay muchos derechos que pueden sufrir una limitación, un recorte cuando se contraponen a intereses superiores. Le pongo el ejemplo. La prisión preventiva, que hoy en día la vemos con tanta frecuencia, y que se dictan por 18 meses, 36 meses, etcétera, es un recorte a la libertad, que es un bien mucho más trascendente que el derecho a participar en una elección. Sin embargo, se recorta aún sin sentencia. La libertad, fíjese, la libertad, y muchos de ellos, cumplidos los 18 meses, los 30 meses, tienen que salir, y están muchos de ellos excarcelados porque y se les privó de la libertad, porque había un interés en llegar a la verdad, una investigación. Y entonces, todos los derechos tienen una limitación cuando en un examen de proporcionalidad y razonabilidad frente a otros derechos, que en este caso sería el de garantizar que lleguen al Congreso personas sin antecedentes para garantizar la función congresal, ¿no? Se privilegia precisamente y no el derecho a participar en elecciones, que además es una afectación que podríamos decir en el derecho constitucional que se considera como una afectación leve o menos gravosa que otra que podría producir la participación de un sujeto con antecedentes penales e incluso con sentencias. Entonces, en el derecho se admite algunas afectaciones cuando en comparación con otros derechos de mayor importancia o trascendencia, prima el de mayor trascendencia cuando sobre todo está referido al interés público y no al interés individual. Bueno, doctor Urbiola, queremos comprometerlo para una siguiente conversación, porque acá en este programa hemos opinado muchas veces en contra del tema de la prisión preventiva, porque pensábamos, es un tema también de convicción personal, que una persona debería pisar una cárcel solo después de una sentencia condenatoria, completamente. Por eso le digo, sí. Pero el tema del Estado de Derecho es otra cosa, sí. Es opinable, sí, por supuesto. Okay. Por eso le puse como ejemplo, si el ordenamiento jurídico permite la afectación del derecho a la libertad, ¿no es cierto?, con la prisión preventiva y a veces en circunstancias realmente injustificadas, ¿no?, la afectación en este caso al derecho a participar en una elección no es tan grave. ¿Por qué? Okay. Porque esa persona, si es absuelta en segunda instancia, podrá participar en las siguientes elecciones. No genera un daño tan grave como el que sí genera la prisión preventiva, y con la cual yo estoy de acuerdo con usted. Muy bien. Doctor Urbiola, muchas gracias por sus siempre ilustrativas opiniones. Ya estaremos conversando más adelante. Está bien, con el mayor gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad.
Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. De nuestro esfuerzo depende que el Perú surja día a día.